Hola, muy buenas tardes, muy bienvenidos y bienvenidas. Reciban este cordial saludo en nombre de todo el equipo Kimen que está organizando esta actividad, este webinar del día de hoy, inaugurando lo que es el ciclo directivo. ¿Bien? Que es un conjunto de webinars, ¿ya? Donde lo que queremos hacer es compartir una serie de información, compartir nuestras experiencias también, temas que son tendencia hoy día en educación, y que apoyan, y que esperamos que así sea, la labor de las distintas directivas y directivos que están en instituciones educativas, díganse colegios, institutos, universidades, etc. ¿Vamos con la presentación, Cristina? Muy bien, para esta jornada tenemos preparado eh, una intensa agenda, ¿ya? Tenemos preparada una intensa agenda. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos acá. Así que prepárense para participar también, preparar sus preguntas, que las pueden estar formulando a través de la opción de preguntas o a través de la opción de QA, dependiendo el idioma en que tengas configurado Zoom. Queremos darle la bienvenida a toda la gente que se está conectando. Ya tenemos una buena cantidad de gente que está motivándose, que está dejando la jornada laboral ya, dejándola atrás y se está sumando a este webinar. Si nos van indicando, por favor, a través del chat, desde qué país vienen, ¿ya? Tenemos gente acá, nos visitan desde Ecuador, desde Costa Rica, desde Colombia, desde Perú, El Salvador, Argentina, México. Nosotros estamos acá hoy presencialmente en Chile. Parte de nuestro equipo también está disperso en distintas ciudades y en distintos países, así que eh, es un agrado. Es realmente fascinante tener esta posibilidad de, en solo un clic, estar conectadas y conectados acá para compartir. Así que bien, voy con la agenda entonces para contarles cómo tenemos organizada esta jornada. La tenemos organizada en varios puntos hoy día. Lo primero es que va a estar a cargo de nuestras especialistas de educación. Ya se las voy a presentar, Cristina y Catalina, bien, donde nos van a hablar de la educación del siglo XXI. Luego vamos a hablar de el ABP. ¿Qué es el ABP y por qué el aprendizaje basado en proyectos está hoy día siendo una metodología tan importante? Luego veremos cómo funciona Kimmel, que es una herramienta educativa que permite implementar el ABP. ¿Bien? Vamos a mostrar algunos de los resultados educativos que hemos obtenido precisamente con la implementación de la herramienta. Y finalmente vamos a hacer un conversatorio, ¿ya? Entonces este va a ser un espacio de conversación donde tenemos algunas preguntas que vamos a querer compartir con nuestras invitadas de lujo que tenemos, y donde ustedes también van a poder sacar la voz y plantear sus propias inquietudes. Así que les quiero presentar, de hecho, a nuestras dos invitadas que tenemos el día de hoy. Primeramente, Catalina Silva. ¿Estás por ahí, Katy? ¿Cómo estás? Y también Cristina Flores. Estás en silencio, Katy. ¿Sí? Hola, Katy, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Bien. Catalina es licenciada en Pedagogía, especializada en Educación Diferencial. Ella se desempeña como asesora educativa, ¿ya? Y es especialista en metodologías activas. Y estará también, como parte de este panel de expertas en educación, Cristina Flores. ¿Cómo estás, Cristina? Gusto saludarte. Hola Jaime, ¿cómo estás? Buenas a todas, buenas tardes a todos. Encantados de estar con ustedes. Bien. Cristina está en Perú, así que somos un equipo internacional también. Cristina es licenciada en Educación y magíster en Neurociencia y Educación, con más de 17 años de experiencia en el ámbito de la educación, en diseño, dirección y coordinación de proyectos y programas para el desarrollo de habilidades. Así que bienvenida Cristina, bienvenida Catalina, y les doy el pase para que nos compartan esta primera parte, ¿no es cierto?, haciendo la introducción a lo que es la educación del siglo XXI. Adelante.
Sí, Jaime, muchas gracias. En primer lugar, encantada de estar aquí en este espacio de reflexión. Y bueno, nosotros con Catalina nos planteábamos y reflexionábamos sobre algunos puntos especiales, fundamentales, cuando hablamos de este gran desafío que estamos planteando ahora, en vista de todo lo que hemos ido transcurriendo y lo que ha ido sucediendo, digamos, en este entorno educativo, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales que hemos podido analizar es ¿cuál es ese desafío? ¿No? ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? ¿Cómo estamos aprendiendo? ¿Cómo estamos enseñando? En un contexto totalmente nuevo, porque es un contexto que nos ha traído muchos desafíos en base a todo lo que ha sucedido a nivel mundial, ¿no? La pandemia nos ha permitido volver a mirarnos, volver a ver cómo estamos como personas, volver a reconocernos que de manera integral nuestras emociones, nuestros procesos de aprendizaje, nuestros procesos de socialización están influenciando y están dinamizando nuestros procesos de aprendizaje y de enseñanza. Pero además también nos ha permitido poder ver cómo veníamos enseñando, ¿no? Muchas organizaciones internacionales nos han hecho reflexiones interesantes, el Banco Mundial, el UNESCO, el BID, nos han permitido ir reflexionando sobre cómo se viene dando este servicio educativo, cómo venimos teniendo nuestro rol en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Qué funciones estamos cumpliendo en él? ¿Cómo estamos llegando a los estudiantes? Todavía con algunas formas que vamos trayendo, digamos, desde nuestras prácticas pedagógicas, que como hemos aprendido y como también estamos enseñando en base a estas reflexiones, ¿no? Pero una cosa interesante que viene surgiendo cada vez más, que no es de ahora, pero que además creo que se ha hecho presente ahora en base a este espacio de reflexión que se ha generado, es que el mundo va cambiando y ese mundo que va cambiando va trayendo consigo aspectos claves y un aspecto fundamental que nos viene generando, digamos, mucha inquietud es el hecho de poder tener toda la información al acceso de nosotros, pero esa información no basta con tenerla, ¿no? Basta con saber gestionarla, requerimos comenzar a mirar cómo la agilizamos, cómo la utilizamos, cómo accedemos a un mundo laboral, a un mundo profesional donde la tecnología y donde las comunicaciones y la conectividad con otros cada vez nos acerca más, pero a la vez también cada vez nos pone desafíos nuevos, ¿no? Donde la experimentación y el aprender haciendo, donde las experiencias suman a este proceso de aprendizaje. Ya la neurociencia nos habla de muchos procesos químicos que se van generando cuando el estudiante activa la motivación, cuando el estudiante dinamiza las situaciones en las cuales se ve involucrado. Y por eso es súper interesante, Jaime, poder ver cómo a partir de esta conceptualización de qué sucede, ¿no?, en el proceso de aprendizaje, nos lleva a replantearnos qué sucede entonces con las maneras en las cuales enseñamos. Y bueno, y traemos aquí al panel, a este espacio de reflexión, un desafío que lo venimos hablando ya mucho tiempo en educación, y acá lo interesante es que estamos en una comunidad, ¿no?, de profesionales que cada vez han ido sumando de otras profesiones, y eso va enriqueciendo esta mirada interdisciplinaria que nos permite ver cómo logramos cambiar este gran paradigma donde los estudiantes son receptores, donde está centrado una formación en el contenido, donde quizás todavía seguimos mirando que lo fundamental es este manejo de conocimientos para poder desempeñarnos en un ámbito escolar, en un ámbito profesional, ¿no? Y sin embargo, todavía seguimos mirando aquellas aulas que fueron, no sé, diseñadas más de 100 años atrás, en la cual teníamos un patrón de enseñanza repetitivo, un patrón de enseñanza donde el estudiante tenía que ser un actor que recibía una recepción y una información que tenía que replicar y aprender tal cual. Este modelo en realidad tiene tantos años en vigencia, seguimos a veces enseñando todavía con esa concepción, hemos movido algunos espacios, hemos dinamizado algunas áreas, ¿no?, de la escuela, de la universidad, del instituto. Sin embargo, en esencia todavía seguimos centrándonos en ese contenido que queremos que se recepcione. Sin embargo, lo que estamos esperando y lo que queremos es poder ver cómo transitamos, ¿no?, a poder desarrollar
esas capacidades, esas habilidades para poder formar ciudadanos y ciudadanas autónomos, ¿no? Que puedan transformar su entorno y en esa transformación puedan desenvolverse y puedan hacerlo con innovación, dinamizando sus competencias y en colaboración. Y es por eso que ahora estamos reunidos pensando, ¿no? O sea, diciendo, ¿qué hacemos? Y muchas de estas organizaciones y en nuestros espacios, en nuestras instituciones educativas, nos seguimos planteando, ¿no? ¿Cómo podemos realmente lograr esas competencias del siglo XXI? Bueno, aquí ya muchas instituciones han podido un poco analizar y han podido hacer todo este análisis para poder decir que efectivamente estas competencias que nos van a llevar a tener ese gran cambio tienen que ver con nuestras maneras de pensar, con nuestras maneras de relacionarnos con otros y por lo tanto fundamentalmente comenzar a activar nuestro pensamiento crítico, tener una capacidad de tomar decisiones con una autonomía, el poder tener un pensamiento visual, pero además también un pensamiento computacional, ¿no? En la cual nuestras ideas y nuestra forma de acercarnos al mundo y de poder acercarnos y poder desarrollar y poder proponer soluciones, lo hacemos de manera organizada, planificada, y aspectos fundamentales que, por ejemplo, nos llevan a ver qué importante es el que cada momento estemos brindando oportunidades para la resolución de problemas, ¿no? Pero además también otra de las grandes líneas de estas competencias del siglo XXI es que podamos seguir fortaleciendo las habilidades para poder relacionarnos con otros, ¿no? En nuestras maneras de trabajar, cómo fortalecemos nuestra comunicación, nuestras habilidades empáticas, nuestra capacidad de poder ser asertivo, de poder trabajar de manera colaborativa, y eso requiere muchas habilidades de fondo, ¿no? Otro aspecto fundamental es el poder reflexionar y analizar cómo estas competencias del siglo XXI nos llevan a ver más allá del contenido y nos llevan a ver más allá de la vida inmediata que se genera en el aula. Es abrir este espacio hacia la vida y por lo tanto nos plantean los desafíos de poder revisar y contemplar estas maneras de vivir en el mundo, ¿no? Desde una responsabilidad personal, de una responsabilidad social. Hablamos ahora de ciudadanos que ejercen con autonomía, con responsabilidad, con empatía, las relaciones de convivencia fundamentales para poder generar un espacio y un entorno saludable, ¿no? Y finalmente también las habilidades para poder manejar estas herramientas, ¿no? Y creo que eso nos ha dado una muy buena oportunidad que tenemos que seguir avanzando y que tenemos que seguir mirándonos para poder ver cómo fortalecemos ese aspecto. Un aspecto clave para ello entonces es cómo seguimos fortaleciendo estas habilidades del siglo XXI. Porque para poder desarrollar esas competencias y seguir generando las oportunidades en las escuelas, en las universidades, en los espacios en los cuales estamos formándonos, tenemos que ser conscientes de que hay dos grandes grupos de habilidades que se están dinamizando. Una de ellas, y las que ahora han salido con mucha más fuerza, son las habilidades socioemocionales, ¿no? De colaboración, de respeto, de empatía, de integración, de resolución de conflictos, de autorregulación emocional. Pero estas habilidades además se complementan con otras que, bueno, la bibliografía un poco nos habla de habilidades ejecutivas, que tienen que ver con esas capacidades, esas funciones ejecutivas que nos llevan a planificar, a poder tener un pensamiento flexible, a poder crear y a tener curiosidad, ¿no? Bueno, entonces en esta primera, digamos, acercamiento de reflexivo sobre cómo estamos generando esos espacios, es que nosotros con Catalina decíamos, bueno, pero ¿cómo logramos, no? Y ahí hacíamos una reflexión, ¿cómo logramos pasar desde la experiencia que tenemos acompañando en muchas escuelas, en muchos docentes, cómo logramos pasar a esa entrega de contenidos para poder más bien desarrollar habilidades, ¿no? Y finalmente, ¿qué metodologías son las que ahorita están potenciando de manera intencionada estas competencias del siglo XXI? Ahí voy a dar pase a Catalina para que nos pueda comentar y nos pueda hablar sobre justamente este cómo, ¿no? Que es el que tanto también nos planteamos. Catalina. Buenas tardes. Siguiendo, ¿cierto?, con lo que nos comentaba Cristina, y el gran
pregunta que muchas veces lo hacemos nosotros los docentes: ¿cómo cambiar nuestra forma de enseñar? Y una de las primeras, ¿cierto? Y cómo potenciar a través de esta forma de enseñar estas habilidades del siglo XXI. ¿Para qué? Para que el estudiante sea capaz de aprender por sí mismo. Es decir, debemos dejar de lado la conducta conductista, ¿cierto? Esa conducta de la repetición, para anclarnos a esta conducta constructivista. Esta conducta constructivista, ¿cierto? Que llama al ser al aprendizaje constructivo, al aprendizaje donde el estudiante pasa a ser el eje, el centro de este aprendizaje. Entonces, volvemos a la gran pregunta: ¿cambiar? Sí. Es hora que los docentes cambiemos nuestra forma de enseñar. El mundo, ¿cierto?, ha dado pasos gigantes en los cambios. Y vemos nosotros como muchas instituciones educativas de todos los niveles, ¿cierto?, siguen enseñando de la misma manera. Una de las primeras formas que tenemos que lograr es que el aprendizaje sea exitoso para todos los estudiantes, y partiendo de dónde, del aula común. Muchas veces, ¿cierto?, se piensa que esta inclusión que aboca el aprendizaje es parte de las educadoras diferenciales, netamente, y no. Para que nosotros podamos construir en nuestros estudiantes estas grandes habilidades del siglo XXI, debemos desarrollar en el aula común un aprendizaje exitoso para todos. Y este aprendizaje exitoso podemos desarrollarlo a través de este gran marco, siento que lleva David Rose a la educación, que es el marco DUA. Un marco, ¿cierto?, que de diseño universal de aprendizaje, que como eje principal tiene que el aprendizaje sea exitoso para todos. Es decir, que todos los estudiantes, desde el aula común, no desde el aula diferenciada, sean exitosos. Y como segundo eje, ¿cierto?, está este gran método que poco a poco, ¿cierto?, en el área educativa se está llevando en proceso, que es el ABP, el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje, ¿cierto?, donde el constructor de estos proyectos es el estudiante y crea estos proyectos a través de problemáticas concretas. Es decir, al igual, ¿cierto?, como el DUA, uno marco, ¿cierto?, el marco DUA, y el otro el método ABP, son herramientas que tenemos nosotros como docentes que nos sirven para lograr, ¿cierto?, desarrollar estas grandes habilidades del siglo XXI. Y un último método, la gamificación. La gamificación, ¿cierto?, que nos lleva a los estudiantes a encaminar también a esta gran construcción del aprendizaje por sí mismo. Y me vuelvo a remontar, ¿cierto?, ahora al ABP. Muchas veces podemos decir nosotros, pero ¿qué es esto del ABP? Y muchos de nosotros piensan, ¿cierto?, que el ABP se creó hace poco, y no. El ABP se crea el año 1918 por William Kilpatrick en Estados Unidos, por un gran, cierto, estudioso del área educativa. Imagínense, el año que estamos, 2022, y él crea este método ABP el año 1918. Y recién nosotros, en muchos lugares, ¿cierto?, de este gran mundo, estamos queriendo llevar este método para que nuestros estudiantes desarrollen sus habilidades, para que nuestros estudiantes aprendan por sí mismos, como un método que nació recién, y no es un método que nació recién. El ABP, ¿cierto?, conocido como una metodología de aprendizaje, donde los estudiantes son los creadores de proyectos y basados en sus problemas de la vida diaria. El estudiante, en esta gran metodología que es el ABP, construye proyectos a partir de problemáticas que le rodean a él. Y
trabajando al mismo tiempo los diversos contenidos, ¿cierto?, que se emanan en cada uno de los programas de estudio, ya sean los distintos subsectores o los niveles educativos que tienen cada uno de los países, ¿cierto?, en el área de educación. Una pregunta que siempre nos hacemos nosotros: ¿de qué sirve el ABP? ¿De qué sirve la metodología de aprendizaje del aprendizaje basado en problemas o en proyectos? Una de las grandes, ¿cierto?, respuestas es que sirve para transformar el aprendizaje. Ya es hora, ¿cierto?, que nosotros los docentes emanemos estrategias, utilicemos estrategias nuevas para trabajar con nuestros estudiantes. Y uno de los grandes, ¿cierto?, cosas positivas que entrega esta metodología, el desarrollo de las habilidades del siglo XXI, que si bien lo son habilidades nuevas, la gran diferencia, ¿cierto?, que antes el estudiante, ¿cierto?, era un mero repetidor de contenido. Y estas habilidades se desarrollaban, ¿cierto?, como por decir así en forma sencilla, se desarrollaban como en un eje medio, en un eje mínimo. Pero desde ahora, ¿cierto? A ver, están diciendo buenas tardes, si se podíamos retirar la pantalla porque no pueden ver el Power, dicen. Sí, hay un comentario ahí que alguien mencionó. Buenas tardes, dice, sí. En la Eso puede barrita, cambiar Cristina, en la barrita de ahí. claro. A ver, Si volveré a vuelve comentar. si vuelve a compartir que la barrita, hay una barrita de abajo. Claro, estoy compartiendo la pantalla en sí. A ver si ahí se ve mejor un ratito. Sí, pero está pantalla completa. Claro, Sí, sí. ahí está mejor. Ahí está mejor. Sí. Listo. Ya. Y el ABP no quiere otra cosa, sino que, cierto, como les decía, desarrollar estas grandes habilidades del siglo XXI. ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan aprender por sí mismos y puedan ser personas exitosas en sus vidas y también personas que produzcan y ser personas productivas para la sociedad en la cual ellos se encuentran insertos. Es decir, al trabajar con esta gran metodología, ¿cierto?, estamos nosotros desarrollando todas las capacidades. ¿Por qué? Porque nosotros ya no les vamos a entregar los contenidos a los estudiantes de manera repetitiva, sino que van a ser ellos los creadores de proyectos donde van a emanar, ¿cierto?, respuestas a las necesidades que ellos vean dentro de su entorno. Otra pregunta que podemos nosotros hacernos: ¿de qué forma la ABP favorece el aprendizaje? Como habíamos dicho, ¿cierto?, transforma nuestras prácticas pedagógicas, el ABP. Y hace que, ¿cierto?, que como un gran dibujo que se presenta en la teoría conductista que cambia. La teoría conductista, ¿cierto?, se caracterizaba por un dibujo donde se enmarca un banco del docente, donde el docente está arriba del banco y el estudiante está al lado, abajo del banco. Pero con la metodología ABP, a través de la cual nosotros vamos a guiar a nuestros estudiantes para que ellos aprendan por sí mismos, vamos a cambiar este diagrama de la teoría conductista. El banco va a estar, pero el docente va a estar al lado del banco, parado al lado del banco, y el estudiante va a estar también parado al lado del docente. Y ambos van a estar tomados de la mano en este proceso, y el docente va a ser quien guíe este proceso de aprendizaje, acompañando a su estudiante en la reflexión, en la experimentación, en el análisis, en la comparación y en la evaluación del aprendizaje. ¿Se fijan la gran diferencia? Docente arriba, estudiante abajo. No. Ambos
al mismo nivel, pero docente guiando ese aprendizaje, docente motivando el aprendizaje y guiando un aprendizaje colaborativo. Y aquí me quiero detener en este trabajo colaborativo. Un trabajo colaborativo muy distinto al que emana Vygotsky. Vygotsky dice en su postulado sobre la zona de desarrollo próximo, y cuando Vygotsky habla del trabajo colaborativo, dice que los más expertos ayuden a los menos expertos. ¿Se fijan? No. Para usar el método ABP, nosotros lo vamos a quedar con el trabajo colaborativo que emana David Ross, el creador quien lleva el Marco DUA al área de educación, que dice que todos en un trabajo colaborativo, todos tienen algo que enseñar al otro. Incluso que muchas veces se piensa que los estudiantes con necesidades educativas especiales no tienen nada que aportar a estos trabajos colaborativos. Y no, todos tienen. ¿Por qué? Porque en el área educativa no hay estos más expertos y estos menos expertos, sino que todos tienen que aportar saberes y habilidades para emanar, como se ven ahí esos estudiantes, ¿cierto? Un proyecto en base a la ABP. Un proyecto donde los estudiantes, ¿cierto?, buscan un problema. Por ejemplo, un problema puede ser que en su escuela hay mucha basura tirada en el patio. Entonces ellos buscan una solución. Y, por ejemplo, que su solución sea, por ejemplo, que van a crear basureros de cajas de cartón. ¿Se fijan? Un proyecto tan simple, pero que va a dar respuesta a un problema que los estudiantes están viendo. Que el colegio, ¿cierto?, pasa sucio. ¿Por qué? Porque hay falta de basurero. Entonces, como a lo mejor no hay plata para comprar basurero, ellos con cajas van a hacer basurero. Y de esta forma todos trabajan a la par en un trabajo colaborativo, desarrollando sus habilidades del siglo XXI y siendo capaces de aprender por sí mismos y siendo guiados por los docentes. Gracias. Gracias, muchas gracias, Katy y Cristina. Y vamos a hacer una pequeña pausa para recoger las preguntas, ¿no? Abrimos el espacio de discusión también, hemos recibido algunas preguntas o algunos comentarios a través de la opción de pregunta y respuesta. Fabio nos da saludos, sí. Voy a leer a Julio de León. Muchas gracias por compartir su conocimiento, está muy interesante el tema. ¿Nos pueden compartir algunos consejos para aplicar ABP u otro enfoque constructivista en un entorno de educación abierta? ¿Ya? Es decir, en donde el alumno no depende de una nota para obtener un título o un diploma. Interesante tu pregunta, Julio. Vamos a dejar ahí que nuestros especialistas puedan responderte, porque en el fondo tú no estás pidiendo consejos prácticos, ¿no?, para aplicar ABP. O sea, estamos hablando que esta metodología que parece muy compleja, ¿no?, o muy desafiante, que de hecho es desafiante, pero no necesariamente compleja, puede ser aplicado en distintos contextos. Entonces, Catalina, sí, ¿qué consejo le darías tú? Es una pregunta muy interesante, y yo desde emanada de mi tema que me apasiona, que es el enseñarle a estudiantes con dificultades, porque siempre he dicho yo, al que no le cuesta le enseña a cualquiera, incluso aprenden solos. Y entonces que tú emanes esa pregunta yendo a esta educación libre, ¿cierto?, donde realmente el estudiante, ¿cierto?, el primer partícipe del aprendizaje. Yo te diría cómo desarrollar el ABP. En primer punto, eso, ¿cierto? Yo creo que toda escuela, sea libre, sobre todo si es una escuela libre, donde una escuela libre, ¿cierto?, no por ser libre, cada cual va a hacer lo que quiera. No por ser libre, ¿cierto?, no van a haber directrices. Lo primero es hacer del aula común o del momento de aprendizaje exitoso para todos, en primer lugar.
Si ustedes como escuela libre no logran que el aprendizaje sea exitoso para todos, denlo por seguro que ya no están cumpliendo con el primer objetivo del aprendizaje, que es que todos aprendan. ¿Te fijas? En segundo lugar, que siempre se dé un respeto en este trabajo colaborativo. Que los estudiantes partan de la base que todos tienen algo que colaborar, ¿ya? Incluso los menos expertos. Por eso yo nombré a Vygotsky, ¿cierto? Porque no me gusta lo que Vygotsky postula cuando dice que los más expertos ayuden a los menos expertos. Yo en alguna área soy bien poco experta, ¿se fijan? Entonces ahí hay alguien que me puede ayudar en todas las áreas, no soy experta. Y Sí. en otro lugar, que partan de realidades, problemas concretos que vean en la comunidad, como lo que les dije, es decir, invitar al estudiante que vean, que ellos señalen problemáticas concretas y de ahí empezar a ver proyectos que ellos puedan desarrollar. Eso sería una forma muy concreta, Katy, ¿no? Sí. Que en el fondo los estudiantes, las estudiantes de hoy tienen voz, tienen también ese pensamiento crítico, esa visión crítica del entorno en el que están, y quizás generar el espacio pueda ser muy simple, porque van a, como tú dices, emanar estos problemas, y probablemente los mismos estudiantes con ayuda del profesor pueden organizar un proyecto para hacerse cargo del problema, ¿no? Esa sería una semillita, ¿no? Para implementar ABP. Jaime. Sí, ¿Hay Jaime. otra pregunta? ¿Sí? Quizás para poder sumar algunos comentarios a esta pregunta que es súper potente. Además, yo agregaría el hecho de que el estar atento hacia los intereses, las motivaciones que tienen nuestros estudiantes es un aspecto fundamental para poder desarrollar aprendizajes basados en proyectos, ¿no? Al inicio del año, por ejemplo, muchas veces, o al inicio del ciclo académico, tener un espacio para poder conocerlos, para poder identificar sus necesidades, sus intereses, y además también sus potencialidades, es fundamental, porque cuando nosotros identificamos esos puntos que motiven a los estudiantes, que retan a los estudiantes, nos permite luego con ellos generar estos proyectos que ya se van planificando de manera conjunta y que se van desarrollando y se van socializando. Entonces, un elemento clave ahí y una recomendación es poder aprovechar los primeros contactos que tenemos con ellos para poder conocerlos, y a partir de ello generar un espacio abierto de diálogo donde, por ejemplo, en algún momento he visto en varias escuelas, inclusive en algunas también universidades, donde tienen una agenda abierta, ¿no? Y en esa agenda abierta es como que apuntan esos intereses que les van surgiendo, esas preguntas, esos cuestionamientos, y eso queda como un banco de posibles proyectos que luego se pueden ir planteando en base a lo que se va desarrollando ya en el transcurso del año académico o del ciclo, ¿no? Entonces, es clave poder conocer al estudiante. Otro aspecto importante también es el que podamos aprovechar las situaciones del contexto, ¿no? Muchas veces sucede algo y nosotros, si somos observadores y comenzamos a identificar, por ejemplo, sucesos que se dan a nuestro entorno, que suceden en las familias, por ejemplo, en la comunidad, entonces esas situaciones son significativas porque el estudiante está día a día relacionándose con esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cosas muy elementales como la celebración de alguna fecha, ¿no? Pero además también cuando sucede algo muy especial, ¿no? Alguna vez hemos visto, por ejemplo, algunas escuelas que aprovechan el nacimiento de un hermanito, ¿no? De uno de los compañeros, o el suceso algo muy que ha sucedido en la familia, y a partir de eso es como que la curiosidad de poder explorar y poder comentar, ¿no? Entonces, el poder conocer a los estudiantes, saber sus necesidades, el poder estar siempre con la agenda abierta para que podamos tener como propuestas de intereses, ¿no? Y de curiosidades, el poder también tener como que la apertura de escuchar y que ellos puedan traer sus propios proyectos, ¿no? Una de las cosas que también vimos ahora mucho en la pandemia es el hecho de que muchos estudiantes comenzaron a darse el espacio para conocerse y conocer sus habilidades. Entonces, en estos espacios que estaban trabajando en casa o estaban, estábamos dentro de las casas, ¿no? En las familias no podíamos salir. Por ejemplo, muchos estudiantes encontraron talentos
y comenzaron a crear música, ¿no? Propia, de manera autónoma. Y entonces, ¿cómo la escuela puede recoger esos talentos, esas habilidades, para que a partir de eso se comience a generar un espacio de reflexión y de construcción colectiva, como nos mencionaba Catalina, ¿no? Sí. Por otro lado, hay otra pregunta interesante que nos envía Elvira, y quisiera conectarla con una que hace también Jorge Luis de Ecuador. Elvira nos dice, ¿cómo relacionar los contenidos que debo enseñar en el proyecto? ¿Ya? Y la pregunta también de Jorge de Ecuador es, ¿cómo se puede conectar a su vez con los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Ya? Con los ODS. Entonces me parece que ambas preguntas están relacionadas con cómo el proyecto se conecta con ciertos contenidos curriculares o con ciertas temáticas específicas. Entonces, les dejo el espacio. Katy y Cristina, vamos, Katy, ¿qué aconsejarías tú? ¿Cómo relacionar los contenidos con el proyecto de aprendizaje? Bueno, esta temática, ¿cierto?, de cómo llevar, cómo efectuar el ABP en escuelas o en universidades, que el ABP, ¿cierto?, puede ser usado en todos los niveles educativos, es un gran tema. Y yo creo que en el fondo no podemos aquí remitirlo a responder todo, lamentablemente. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de lenguaje. Ya. Por ejemplo, en una escuela que hicieron un proyecto de lenguaje y usted sabe que la asignatura lenguaje está dividida por áreas. Escritura, lenguaje oral, comprensión, ¿cierto? Etcétera. Entonces, dentro del programa, a nosotros lo dan distintos contenidos y esos están dispuestos en objetivos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si yo con los estudiantes estoy usando, ¿cierto?, el objetivo de aprendizaje que da referencia a comprender textos literarios y a trabajar información implícita, no implícita, también dentro de, por ejemplo, el uso de conectores. Entonces, ver cómo la idea, ¿cierto?, es que yo al estudiante le voy a presentar ese contenido. Y ellos van a tener que crear el proyecto, porque si no, si yo como docente les digo hagan este proyecto, ya deja de ser método ABP, porque muchos profesores a veces van y ellos le dan el proyecto. Entonces, por ejemplo, que dentro de los proyectos que se dieron, ese fue un colegio en Chile, que hicieron ese proyecto, salieron grupos que hicieron diarios, otros grupos hicieron información radial, otros grupos hicieron la entrega de como a través de afiches publicitarios, trípticos, ¿se fijan? Entonces un grupo tenía el proyecto de trabajar el objetivo de aprendizaje a través de una radio que crearon ellos. Otros a través como una tipo revista. Otros cada una vez a la semana iban sacando trípticos sobre los mismos contenidos de LOA y iban entregando a la gente. ¿Se fijan? Todos los grupos del curso estaban haciendo distintos proyectos, pero todos estaban trabajando el mismo objetivo de aprendizaje. Y los estudiantes son los que, por ejemplo, si ellos van a trabajar un texto, ellos eligen el texto. Yo como profe los puedo guiar que los textos sean indicados para el nivel de ellos. Bueno, no voy a dejar, por ejemplo, que un estudiante, por ejemplo, de primero medio, use el cuento La Caperucita Roja, por ejemplo. ¿Ya? Porque no es un texto apto para estudiantes de primero medio. Entonces yo como docente en eso voy a guiar a mi estudiante. En el uso de los textos, en el análisis que hacen los estudiantes, en el tipo de escritura que van a hacer. Y ahí yo voy a llevar a cabo
los contenidos, ¿cierto?, que corresponden, por ejemplo, para un estudiante de primero medio. Eso más o menos a grandes rasgos, por como respondiendo Sí. acá. Gracias, Katy, también por compartir esta experiencia tan específica, ¿no? Y además quería complementar algo, porque tú mencionaste que algunos grupos desarrollaron algunos medios que son tecnológicos o que Sí. pueden ser digitales, tales como la radio, pueden ser medios por internet, puede ser una revista digital, y en ese caso se podría conectar entonces ese proyecto con otra asignatura, con otra disciplina, que podría ser la disciplina de tecnología. Y ahí tendríamos un proyecto que no es solo de lenguaje, sino que también puede ser transversal a tecnología, por mencionar un ejemplo. Cristi, por favor, ¿cómo complementas tú esta reflexión? Sí, Jaime, creo que el gran desafío está en justamente recordar siempre que hay dos grandes puntos claves, ¿no? Lo primero es que estamos aprendiendo a aprender haciendo, ¿no? Entonces, en todo momento los contenidos y los conocimientos se van desarrollando efectivamente, pero nosotros al apostar por el desarrollo de estas competencias del siglo XXI, tenemos que mirar experiencias que dinamicen justamente situaciones donde el estudiante se pone en acción todas sus capacidades, sus habilidades, ¿no? Y en estos contextos, digamos, donde comenzamos a trabajar en grupos, analizando casos, planteando proyectos, simulando proyectos, nos lleva a ya de manera implícita articular estos conocimientos, ¿no? Entonces, el gran desafío es poder conectar experiencias significativas para poder fortalecer estas habilidades del siglo XXI, dinamizando estos conocimientos que están ya en las áreas curriculares y donde acercamos a la experiencia formativa a la realidad, porque en la vida nosotros en cualquier momento, cuando estamos realizando algún proyecto de vida inclusive, siempre estamos poniendo en acción estas habilidades comunicativas, estas habilidades matemáticas de razonamiento, estas capacidades de observación, ¿no? Entonces, ahí creo que calza muy bien el hecho de que dos maestros se puedan sentar y puedan definir qué capacidades, qué competencias son las que quieren fortalecer y frente a eso pensar en una situación significativa y a partir de ello identificar sí qué conocimientos se están dinamizando, ¿no? Y asegurarnos de que efectivamente esos conocimientos se están haciendo, pero se están haciendo de una manera significativa porque la persona está haciendo y la persona está creando y la persona está involucrada, el estudiante está proponiendo, está desarrollando esas capacidades fundamentales que tienen que ver con el aprendizaje autónomo, ¿no? La indagación, la investigación, y que eso finalmente es lo que le está permitiendo luego desenvolverse en la vida, ¿no? En sus entornos familiares, pero también en los entornos profesionales, ¿no? Entonces ahí creo que hacia la pregunta habría que decir es que no hay que perder el miedo, hay que sentarnos al lado de un colega y juntos poder ver situaciones significativas para que a partir de ello podamos plantear proyectos comunes, porque en todos los proyectos dinamizamos competencias comunicativas, matemáticas, científicas, sino que a veces tenemos más énfasis, ¿no? Más énfasis en ciertas áreas, y ahí entonces ponemos en juego, digamos, la capacidad de trabajo colaborativo entre los maestros, ¿no? Entonces ahí nos trae un desafío siguiente, ¿cómo logramos reimaginarnos a nosotros como docentes transformadores y solucionadores de retos, ¿no? Y docentes que están planteando situaciones que también estos estudiantes puedan verse involucrados. Y el currículo definitivamente viene a ser el pretexto, la situación con la cual organizamos el aprendizaje, pero la experiencia está ahí, en el proyecto que se está planteando, ¿no? Solo para complementar. Una cosa bien cortita quería agregar yo, que me surgió ahora cuando Cristina hablaba. Así como la ABP, ¿cierto?, habla del trabajo colaborativo que deben realizar los estudiantes, también es muy importante que los docentes tengan un trabajo colaborativo. El ABP es difícil llevarlo a cabo como islas. Necesita ese trabajo colaborativo y ese trabajo colaborativo, ¿cierto? Igual que los estudiantes, donde todos tienen algo que aportar. Eso, solamente. Vale, gracias. Bueno, Ya. tenemos algunas otras preguntas que las vamos a ir desarrollando en la medida que vamos avanzando. ¿Bien?
vamos un poquitito más lento de lo que pensábamos en nuestro plan, pero ante todo el interés, digamos, nos hemos dado este espacio para detenernos a conversar y profundizar en ABP, y también no tanto de la teoría, ¿no? Sino que desde la práctica, ¿no? Desde la experiencia que tienen ustedes, Cristina, Catalina, y atendiendo las preguntas que algunas personas se atreven a plantear, que seguramente esas preguntas representan a muchas y muchos de nuestros invitados, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando. Elvira plantea si con la ABP se pudiera lograr la transversalidad, ¿ya? Y yo entendería que la respuesta es totalmente, ¿ya? Es para lograr la transversalidad. Ok, vamos a seguir entonces con la siguiente parte de la presentación, ¿ya? Me va a tocar a mí amortiguar los desfases de tiempo, ¿les parece? Así que yo voy al sacrificio. ¿Ya? Un segundo. Sí, aquí vamos. ¿Me confirman, por favor, si están viendo acá en pantalla, en modo pantalla completa? ¿Sí? Sí, se ve bien. La presentación, perfecto, gracias. Bien, la tecnología es importante, ¿ya? La tecnología es importante porque es un habilitador, ¿ya? Puede facilitar la vida, puede encaminar también el trabajo de los estudiantes y de los docentes. Y nosotros desarrollamos precisamente una herramienta que estamos usando en distintos contextos educativos, desde colegio, en educación secundaria, a también universidad, instituto y también en posgrado y educación continua. Nosotros desarrollamos un simulador que permite desarrollar habilidades del siglo XXI. ¿Y de qué manera las desarrolla? A través de la simulación de proyectos. Entonces, esencialmente, nosotros buscamos las bases neurológicas, neurobiológicas que dan sustento al por qué los videojuegos pueden sustentar procesos de aprendizaje, e incorporamos también distintas herramientas, distintas técnicas de gamificación. En el fondo buscamos desarrollar un videojuego educativo, ¿ya? Que permitiera hacer que los estudiantes lograran aprendizajes que son relevantes. Y hay evidencia, quizás no me voy a quedar mucho en esto, pero hay evidencia de estudios muy serios, muy respetables, que demuestran que como, por ejemplo, jugar Super Mario en algunas semanas puede aumentar la materia gris en el hipocampo, en la corteza dorsolateral prefrontal, incrementa el desempeño cognitivo y la memoria a corto plazo, entre otros aspectos. Entonces nosotros dijimos, si es que tenemos que un videojuego de ocio puede generar un impacto neurocognitivo, ¿cómo sería si somos capaces de diseñar un videojuego? ¿Ya? Un videojuego que en el fondo sea una herramienta de aprendizaje, que utilice estos principios de neurociencia, los principios de la ABP, que utilice los principios de la gamificación. Y eso da origen a lo que es Kimen, ¿ya? Para quienes lo conocen y quienes no lo conocen, ya les voy a mostrar un pequeño videito. Esencialmente es una herramienta educativa que ha sido diseñada, ¿ya? Que ha sido, bueno, totalmente creada por nuestro equipo de Kimen, y lo que busca es transformar esta herramienta en un serious game, en un juego serio de alguna forma, ¿no? Sino que no es una herramienta común y silvestre para aprender, sino que está hecha como un videojuego. Y para que este videojuego genere impacto educativo, tiene que considerar una serie de elementos de gamificación, ¿ya? Elementos que están pensados para gamificar el aprendizaje. O sea, buscamos dos cosas. Por un lado, que el videojuego sea atractivo, motive e incentive a los estudiantes, pero lo más importante es que el hecho de jugarlo haga que las personas puedan desarrollar habilidades. Entonces les voy a compartir un pequeño video para que ustedes tengan una idea lo más concreta posible respecto a qué es Kimen, ¿ya? Bienvenidos a Ciudad Kimen, un polo de innovación y progreso para poner en práctica nuevas ideas. Esta es tu oficina. Recuerda revisar en todo momento tu celular. Te entregará alertas y notificaciones. La ficha de proyecto te entrega información clave que debes revisar con atención. La wiki es un lugar disponible en todo momento donde podrás acceder a información relevante. El circuito de procesos muestra el paso a paso del proyecto.
En la esquina superior derecha se indican tus HH disponibles, recurso escaso que deberás administrar cuidadosamente. Las técnicas aportarán de manera positiva o negativa las salidas. Utiliza tus conocimientos para decidir cómo administrar las HH. Malas decisiones te pueden traer repercusiones a futuro. En Ciudad Kimen existen personas claves que denominamos interesados e interesadas. Decide con quién construir alianzas para evitar conflictos a futuro. Estas estrategias son la forma de interactuar con las personas claves. Si decides activar requisitos, podrás identificar sus necesidades. Estas HH son escasas. Úsalas sabiamente. ¡Cuidado! Si deseas realizar cambios, tendrá un costo adicional. Aquí podrás conocer las necesidades de los interesados e interesadas y decidir si satisfacerlas o no. Cada requisito tiene un costo y afecta la satisfacción. El celular es fundamental, pues te entrega alertas de entregables claves que debes revisar. Estructura de desglose del trabajo, carta Gantt, presupuesto y matriz de riesgo. Aquí podrás simular la ejecución del proyecto enfrentando diversos eventos que afectan a plazos, costos y satisfacción. Si configuraste salidas de procesos de baja calidad o hay interesados molestos contigo, la ejecución será todo un reto. Podrás analizar los eventos ocurridos durante el proyecto revisando su causa y consecuencias. Los indicadores de desempeño, KPI, reflejan tu desempeño profesional. Las personas claves tienen comentarios que realizar a tu gestión. Es mejor ponerles atención y reflexionar. Y nada más importante que crecer en tu carrera profesional mediante el sistema de progresión de niveles. Esto es Kimen PM. Bien, perfecto. Les quería compartir ese pequeño video de Kimen para que ustedes tuvieran una aproximación sobre lo que es esta herramienta. Y uno de los aspectos importantes es que dentro de este simulador, que ustedes ven que está diseñado como un videojuego, nosotros tenemos distintos casos de estudio, distintos proyectos de simulación. Tenemos, por ejemplo, una ruta que es muy atractiva, que es la de emprendimiento, donde está pensada para que los estudiantes desde educación secundaria, institutos, formación técnica, universidades, también puedan simular todo el ciclo de vida de un emprendimiento. Y el tema es cómo conectamos una simulación, por ejemplo, de un emprendimiento que consiste en un negocio de una tienda saludable, que es el caso que tenemos en Kimen, ¿ya? Que es un negocio, es un pequeño emprendimiento para que lo desarrollen los estudiantes. Lo que hacemos es que los estudiantes, las niñas, niños, jóvenes, puedan hacer la simulación de este emprendimiento y lo puedan simular múltiples veces y vayan enfrentando diversos desafíos. ¿Cuáles son las necesidades de la comunidad, las personas que tienen alergia alimentaria? Cómo crear el negocio, cómo preocuparme de los aspectos financieros del negocio, cómo va a ser el servicio, cómo vamos a resolver los problemas de la comunidad y los problemas de salud a los que apunta este emprendimiento. Hay una serie de problemáticas que son problemáticas que hoy día vivimos. ¿Y qué hacemos entonces? Que los niños puedan simular y los jóvenes puedan simular este proyecto y en paralelo a esta experiencia de simular, ellos van desarrollando un proyecto de aprendizaje. Y donde en ese proyecto de aprendizaje, por ejemplo, que puede ser desarrollar ellos mismos un emprendimiento, que puede ser un emprendimiento familiar, un emprendimiento de un grupo de alumnos, ¿ya? Un emprendimiento del curso, de la comunidad educativa, ellos van poniendo en práctica en este proyecto con metodología ABP, van poniendo en práctica todo lo que aprenden en el simulador. Entonces el simulador les enseña a trabajar con proyectos. El simulador les enseña a desarrollar habilidades. Y les quiero compartir cuáles son algunas de las principales habilidades que nosotros hemos evaluado a partir del trabajo con docentes y con estudiantes, ¿ya? Hemos escuchado a más de 10.000 usuarios, ya actualmente estamos superando los 13.000 usuarios estudiantes que utilizan Kimen en distintos contextos educativos, desde colegios hasta, como mencioné, educación continua.
Y hemos identificado cuáles son estas habilidades del siglo XXI, donde Kimen es particularmente valioso, ¿ya? Y fíjense que estas son algunas de las habilidades que mencionó previamente Cristina. Flexibilidad cognitiva, pensamiento crítico, resolución de problemas, gestionar riesgos, tomar decisiones. Todas esas habilidades, son funciones ejecutivas. Pero también aparecen otras, que son socioemocionales, como el relacionamiento con las personas, la resolución de conflictos, la empatía y la autoevaluación y autorregulación emocional. Son algunas de las habilidades que el simulador permite desarrollar. Bueno, acá un pequeño registro fotográfico. Esta experiencia fue en Brasil, con adolescentes de 13, 14 años principalmente. Esta es en la Universidad de Talca. Acá tenemos estudiantes que ya están estudiando carreras de educación superior, estudiantes de ingeniería. Acá también tenemos personas adultas, como ustedes pueden ver, como parte también de esta experiencia de uso de esta herramienta que apunta a profesionales que ya han sido formados. Y bueno, muchas experiencias, muchos casos de éxito también. Y queremos compartir desde esta experiencia nuestra también, cómo nos hemos estado conectando con Kimen, cómo hemos estado conectando la ABP con Kimen, y cómo tenemos acá distintas universidades, por ejemplo, que era lo que preguntaba Julio. Don Julio León, que está ahí, mandó una pregunta por el chat. ¿Qué experiencia podemos contar nosotros de utilizar Kimen en educación superior? De utilizar ABP, perdón, implementar ABP en educación superior. Y bueno, con Kimen es bastante más fácil, es bastante más sencillo, sobre todo en educación superior, porque cuando tú abordas un proyecto y simulas un proyecto real, y en paralelo los estudiantes están creando su propio proyecto, pero en ese proyecto están aplicando lo que aprenden en el simulador, esa experiencia es mucho más potente y les permite integrar distintos conocimientos, les permite integrar distintas disciplinas, ¿ya? Y ahí está el valor también de lo que estamos buscando con esta metodología ABP. Vamos a seguir con las preguntas y respuestas, porque creemos que este espacio conversatorio está siendo muy valioso. Sin embargo, sabemos que ya estamos llegando al tiempo planificado y queremos darle la posibilidad a quienes no se van a poder quedar a esta segunda parte del conversatorio, a que puedan ir completando la encuesta que va a compartir acá Cristian en el chat. Quienes no se puedan quedar, completen la encuesta para entregarnos su feedback, pero a su vez les quiero hacer una invitación, ¿ya? Ya es que nosotros vamos a estar realizando el día de mañana jueves a las 18 horas de Chile, acá aparecen las distintas zonas horarias, a las 4 de la tarde en Perú, Ecuador, Colombia, México, a las 15 en Centroamérica principalmente, vamos a estar haciendo una demo, ¿ya?, de Kimen. Vamos a mostrarles cómo simular un proyecto de emprendimiento dentro de esta herramienta educativa para todas aquellas y aquellos de colegios, de institutos, universidades que estén buscando una forma más fácil, ¿ya?, de incorporar el ABP con tecnología que está diseñada precisamente para eso. Entonces, en este formulario también en el chat está apareciendo el enlace para que ustedes puedan inscribirse en esta demo que vamos a realizar el día de mañana jueves. ¿Bien? Y mientras quienes tienen que irse, que ojalá se queden, ¿ya? Vamos a seguir mencionando, vamos a seguir capturando algunas de las principales preguntas que están surgiendo y vamos a continuar con este conversatorio. Bien. No sé, Cristina. Jaime quería recordar lo de la foto. Lo de la foto, muchas gracias. Sí, vamos. Mira, eso siempre se me olvida, lo de la foto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Gracias, Katy. Les vamos a pedir a todas y a todos que, por favor, enciendan sus cámaras. Enciendan sus cámaras porque vamos a sacar la foto oficial de este webinar. Y de hecho también lo que pueden hacer es ir hay una opción aquí que permite
que permite ver la grilla, ¿no? La vista. Arribita hay un icono de vista, que si ustedes la ven, pueden elegir la vista hablante, la vista galería. Yo voy a elegir la vista galería. Y al poner la vista galería, estamos viendo solamente a los panelistas. Así que no nos vamos a poder sacar la foto con todas las personas que están en el web. ¿Ya? Porque estamos en un modo seminario. Así que no resultó lo de la foto ya. Así que una anécdota simpática, digamos. ¿Ya? Tenemos Nada, más de... igual estamos conformando esta comunidad Sí. de profesionales que están interesados por ir innovando en sus metodologías. Sí, tal cual. Yo creo que para las próximas actividades que hagamos, podemos hacerlo con modo reunión para que todos enciendan las cámaras y estén todos a la vista. Pero con tales que hemos tenido más de 120 participantes en esta actividad, así que personas y docentes y directivos que están motivados, así que hemos tenido un súper buen quórum. Volvemos al espacio de conversatorio, porque quedaron varias preguntas sin responder. Y también, Cristina, me gustaría que tú pudieras responder también a esta pregunta de experiencia de ABP en educación superior. Sí, Jaime, es súper interesante porque cada vez más la educación superior está, y hablo ahí en todo lo que es la formación universitaria, pero también la formación técnica, ¿no? Está girando hacia poder mirar estas competencias profesionales y poder replantear el diseño de sus planes curriculares, ¿no? Acá en Perú se está dando procesos muy interesantes de poder reformular estos planes de estudio a raíz de los licenciamientos que se está dando de los institutos y las universidades, ¿no? Entonces yo tengo ahí la experiencia de varios programas de estudio de universidades que en esta reflexión que se van haciendo de cómo realmente logramos desarrollar las competencias del egresado, ¿no? Esas competencias que es nuestra promesa, ¿no? Que como institución formadora deberíamos de lograr concretizar al final de todo el programa de estudio. En ese cuestionamiento es que muchos se comienzan a plantear cómo desarrollamos las competencias transversales, ¿no? Cuando hemos estado en reunión con catedráticos, con docentes, ¿no? Con directores de carrera, siempre era, ¿y ahora cómo desarrollamos estas competencias transversales, estas competencias generales que el modelo educativo de la universidad, el modelo educativo de la institución educativa nos pide, ¿no? Si son, por ejemplo, tú hablabas, ¿no? Flexibilidad cognitiva, pensamiento crítico, comunicación asertiva, eso aparentemente no entra en un curso específicamente, ¿no? Entonces, una experiencia muy interesante es cuando las carreras comienzan a incorporar, digamos, estas metodologías de ABP, de análisis de casos, de simulaciones, ¿no? Para poder fortalecer esa manera de poder desarrollar estas competencias transversales, ¿no? Porque efectivamente, al momento de poder plantear los proyectos, y aquí, bueno, ya con jóvenes, ¿no? que han egresado en una educación básica, es súper interesante porque los mismos jóvenes traen sus propios proyectos, ¿no? Muchas veces los desarrollan de manera individual, pero que luego en el espacio del aula se comienzan a complementar, ¿no? Entonces ahí todo lo que tiene que ver con la planificación inversa, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, utilizando los simuladores, se están incorporando ya en los planes de estudios, ¿no? Y está muy vinculado a estas competencias generales que un poco denota el modelo de estudio, ¿no? De cada una de las estancias. Y finalmente, otra de las cosas interesantes que veíamos en esta experiencia de poder acompañar en el rediseño de sus planes de estudios, era el hecho de que Kimen, en este caso, y el ABP, está desarrollando lo que nosotros tanto esperamos en nuestros estudiantes, ¿no? Que sean autónomos, que sean investigadores, que indaguen, que cuestionen, ¿no? Y que a partir de eso planteen propuestas, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que hemos visto mucho en este periodo de pandemia es todo el tema del emprendimiento, ¿no? Cómo a partir del emprendimiento han podido muchos estudiantes ganar becas, concursos. Entonces, creo que uno de los aspectos interesantes es cómo la universidad, cómo el instituto comienza a acompañar a los docentes para que ellos también a su vez
puedan complementar con metodologías muy específicas, pero que estén motivando la autonomía y el aprendizaje práctico, el aprendizaje para la vida y el aprendizaje para el emprendimiento, por ejemplo, ¿no? Eso es una experiencia que está sucediendo mucho en Perú. Gracias, Cristi. Y Katy, yo quería preguntarte también, en línea con lo que menciona Cristina, ¿no? Porque Cristina está hablando de las habilidades transversales, ¿ya? Que en el fondo son principalmente funciones ejecutivas, habilidades socioemocionales, son habilidades que efectivamente no se desarrollan en un laboratorio, no se desarrollan con un ejercicio, sino que, y tampoco muchas veces responden a una currícula, ¿ya? Con contenido, digamos, específico. ¿Cómo crees tú que puede apoyar Kimen, ¿ya? Como simulador, como herramienta educativa? ¿Cuál podría ser el aporte de Kimen para desarrollar este tipo de habilidades transversales que son tan complejas de desarrollar? Bueno, cierto, hemos estado nosotros trabajando puede ser una gran pregunta que se hace mucho, ¿cómo utilizo Kimen a través de los programas de estudio? ¿Y cómo utilizo Kimen para realizar estos objetivos transversales de la educación? La educación, cierto, hace mucho tiempo que dejó solo ser habilidades cognitivas y pasó a ser, cierto, la educación integral en todos los niveles de la educación, desde un estudiante, cierto, a lo mejor de 3 meses, desde cuando va a la sala cuna, a la educación superior, la educación es integral. Y una de las formas, cierto, para que los estudiantes, cierto, de todas las edades logren ser personas exitosas, logren desarrollar estas habilidades del siglo XXI, logren aprender por sí mismos y tener éxito en su vida, es a través, cierto, todo esto se puede desarrollar a través de Kimen. Por ejemplo, yo estuve haciendo, cierto, viendo cómo objetivos de aprendizaje se pueden trabajar directamente con los proyectos de Kimen. Entonces, si alguno de los directivos que están interesados, nosotros estamos trabajando en eso, en poder a usted entregarle herramientas de cómo, cierto, Kimen puede anclarse, cierto, con estos objetivos de aprendizaje. Y cómo también, cierto, Kimen, por ejemplo, desarrolla. ¿Por qué? Porque la educación, como les decía, hace tiempo ya que dejó de ser puro meramente conocimientos cognitivos. Como Kimen también desarrolla, cierto, ser persona. Esta habilidad es, cierto, este trabajo colaborativo, compartir con el otro, desde el respeto, desde la base que todos tienen algo que aportar, desde la base, cierto, de que yo soy capaz de hacer lo mismo que el otro, a lo mejor a distinto ritmo. Es decir, estamos trabajando nosotros como para poder entregarle esas herramientas, si es que alguno Vale. está interesado. Gracias, Katy. También estamos recibiendo más preguntas, ¿ya? Voy a leer una de ellas. Es, ¿cómo podría apoyar Kimen? ¿Cómo podría contribuir al desarrollo de las habilidades de los docentes? Mira, qué interesante, digamos, porque en el fondo es la otra patita, ¿no? De este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Cómo esta herramienta en particular puede ayudar al desarrollo de las habilidades de los docentes? Cristina, ¿cómo lo ves tú? Sí, Jaime. Y justo en una de las reflexiones que estaba haciendo ahorita, ¿no? Es como indirectamente vamos fortaleciendo esas competencias en el acompañamiento del docente, ¿no? Porque efectivamente nuestras prácticas pedagógicas son las que van a permitir, digamos, generar ciertas experiencias de aprendizaje, ¿no? Y si nosotros comenzamos a hacer proyectos de aprendizaje
utilizando herramientas tecnológicas, en este caso, por ejemplo, Kimen, nos va a llevar a nosotros a poder replantear nuestra misma práctica pedagógica, porque uno no enseña si uno no ha aprendido una forma. Entonces, esto requiere un proceso reflexivo y un proceso de transformación mental en el docente, ¿no? Pero esa transformación, en realidad, yo creo que conecta muy bien con el docente, porque al momento de ver que tiene un éxito, ¿no? El hecho de poder ver cómo efectivamente muchos de los, por ejemplo, de los docentes, cuando acompañamos a escuelas, uno de los aspectos que más tienen dificultad o que mencionan que más les cuesta es poder captar la participación, poder captar la motivación, poder sostener, ¿no? Sostener la motivación y el involucramiento del estudiante. Tanto así que ahora se ha convertido en un estándar muy importante para poder evaluar el clima que se genera en el aula de aprendizaje, ¿no? Pero a partir de los proyectos y a partir del uso de herramientas, ¿no? Ya, como tú mencionabas, el cerebro comienza a producir una serie, ¿no? de procesos químicos que por sí activa al estudiante, porque fisiológicamente ya está conectado, porque le emociona, porque hay un cerebro que le da placer, ¿no? Pero además también porque le da éxito, y ahí lo que decía Cata es súper importante, ¿no? O sea, él va sintiendo que va logrando las cosas, aprendiendo del error, y aprendiendo de la colaboración con otros, porque se conecta con otros, ¿no? Y se siente y entra a una situación real donde realmente uno puede creerse que está siendo él el gerente que está implementando su tienda saludable, ¿no? Entonces, al ver que esos procesos se dan en el estudiante, el maestro el docente comienza a reflexionar también sobre su rol, y indirectamente también comienzas a ver un cambio en esa práctica pedagógica, ¿no? Porque se da cuenta que los contenidos vienen y fluyen solos, ¿no? Pero sin embargo, la retroalimentación que, por ejemplo, él hace es fundamental, ¿no? El acompañamiento que él hace es fundamental, el poder reafirmar que si es que, por ejemplo, en una de las simulaciones, como tú comentabas, y también cuando hemos conversado de lo potente de Kimen, es que ellos tienen la posibilidad de simular tantas veces requieran, ¿no? Entonces está respondiendo a este principio de que nosotros aprendemos del error y aprendemos haciendo, equivocándonos, ¿no? Pero sobre todo aprendemos también de la reflexión. Entonces, indirectamente estamos acompañando a que el docente pueda replantear su manera de acompañar en este proceso, ¿no? Y al darle la herramienta, que ahí sí yo vengo años trabajando con proyectos de aprendizaje desde el nivel inicial, ¿eh? Muchos decían, no, los pequeñitos no pueden plantear proyectos porque están esperando, bueno, a un adulto que sea el que les diga, ¿no? Sin embargo, algo que yo encuentro con Kimen es que este acompañamiento, al tener ya la herramienta, que tiene todos unos procesos, ¿no? De un razonamiento lógico de cómo generar un emprendimiento o cómo generar una apuesta, un proyecto, permite que también ese proceso de acompañamiento sea guiado, ¿no? Entonces, y ya con eso voy cerrando esta partecita, pero sí quería mencionar que, por ejemplo, inclusive en educación superior, una de las grandes reflexiones que sale, ¿no? En estos procesos de rediseñar sus planes de estudio, es el hecho de que el docente mismo acompaña con la metodología este andamiaje, ¿no? Y comienza a generar, digamos, un proceso colaborativo que genera confianza, ¿no? Y cuando el estudiante se siente en confianza, se siente motivado y por lo tanto aprende, ¿no? Entonces, hay una mirada también muy clave de poder ver cómo, por ejemplo, el tema de la gestión, ¿no? El tema de poder gestionar algo también influye luego en sus propios procesos de enseñanza y en los propios procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, sí hemos visto, digamos, que docentes que utilizan proyectos de aprendizaje, utilizando herramientas o también de manera, digamos, más prácticas, ¿no? Sí logran tener un pensamiento más estructurado, por ejemplo, ¿no? De ver el aprendizaje como un proceso cíclico, donde hay una problemática, donde hay una indagación, donde luego hay unas propuestas para poder plantear ese problema o poder aprovechar esa situación, y finalmente hay un espacio donde hay una socialización, un poder ver cómo nos fue en esta
propuesta que estamos haciendo de generar un proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí. ayuda a organizar el proceso y ayuda a organizar la práctica pedagógica. Bien, gracias Cristina. Y también en ese aspecto que tú mencionas, un elemento que me parece súper importante es la autonomía del estudiante, ¿no? Para llevar su proceso de aprendizaje, ¿no? Que de alguna forma no necesita del docente para hacer esta simulación, sino que el estudiante puede simular en clase, puede simular en su casa, en el recreo, con sus amigos, lo puede hacer solo, y tiene esa autonomía para simular una y otra vez, y cada vez estar probando, digamos, aspectos distintos y estar aprendiendo cosas nuevas, ¿ya? Entonces eso también, sin la mediación en este caso necesariamente del docente. Así que eso también es un elemento importante. Katy, tenemos, bueno, Katy, las preguntas. Por favor, mencionen pasos para una ABP y el autor que recomiendan. Yo no sé si la pueden entregar acá o prefieren que la respondamos luego por email a Cristina. Cristina Zamorano nos hace esa pregunta. No sé si tienen ahí a mano un autor o le pedimos a Cristina que nos envíe un correo y se lo respondemos por correo. No, yo creo que, bueno, son como, según los que yo son como 12 los pasos para trabajar el ABP, ¿cierto? Pero yo creo que es mejor que la persona interesada deje su correo y nosotros le podemos, o que vea en el blog el artículo que hay del ABP en Kimen. ¿Ya? ¿Ya? En el blog de Kimen puedes ver, ¿cierto? ¿Cómo se llama la persona que hace la pregunta? Cristina Zamorano. Cristina, yo te estoy respondiendo. Claro. Que la Ahí invito está. a Sí, citar. miren. Aquí está su correo. Estoy, Cristian Guerrero, si pones tu email acá, por favor, para que te escriban a ti, ¿ya? Cristian, entonces, del equipo, ¿quién va a capturar estas preguntas? ¿Ya? Ahí va a anotar sus datitos y las pueden formular por email y así tenemos una forma de entregar ese contenido, ¿ya? De una forma un poquitito más elaborada, ¿ya? Tenemos otra pregunta también, que no se me pierda, la tengo por acá, y por ahí a ver si vamos cerrando también la conversación, ¿ya? Hay una pregunta acá que está relacionada con cómo puedo implementar Kimen en mi institución. Esa pregunta nos llega mucho a veces la hacen directivos, la hacen algunos docentes que están motivados, que pueden ser de educación secundaria, colegio, instituto, universidades. Y la verdad yo creo que eso, la forma que nosotros tenemos de implementarlo es bastante simple, digamos, ¿ya? Hacemos una pequeña capacitación a los docentes en que los habilitamos para el uso de la herramienta, les compartimos recursos de apoyo también para que puedan incorporar el simulador a sus programas, a los contenidos curriculares, a sus programas de estudio. Y ahí también incorporamos una asesoría educativa, que es sumamente importante. Va a depender mucho del nivel de madurez de la institución. Hay instituciones que ya son maduras en esto, que son las menos, y que por lo tanto pueden tener una mucha mayor autonomía, y en ese caso el simulador se integra inmediatamente, se enchufa y funciona. Y hay algunos casos en los cuales quizás el colegio o la institución o la universidad no tiene mucha experiencia trabajando con proyectos y por lo tanto se necesita una pequeña asesoría educativa, ¿ya? Que nosotros la empaquetamos a través de talleres, a través de acompañamiento, que la realizan Cristina y Catalina, ¿ya? Como ustedes ven, son nuestros especialistas en ABP, quienes van a hacer de que no tan solo la institución use la herramienta de manera efectiva, sino que también comiencen a desarrollar estas capacidades para incorporar el ABP ya como metodología activa, como metodología de enseñanza-aprendizaje. Así que yo diría que algunas preguntas más específicas o algún contenido más específico sobre cómo se implementa, yo creo que sería idóneo ya que participen de la demo de mañana, quienes tengan esa duda, donde va a haber una especialista también, va a estar nuestro equipo especialista atendiendo preguntas mucho más específicas sobre Kimen, cómo funciona, cómo se usa, cómo se implementa. Y de paso, también les dejo acá les vamos a dejar acá un enlace, ¿ya?
le vamos a dejar dos cosas. Le voy a dejar los datos de contacto. ¿Estás, Cristian, por ahí? Para que puedas dejar tus datos de contacto. Sí, acá estoy, lo refresco enseguida. Ahí está, Cristian Guerrero, vale, ya, ahí pusiste tu correo. Excelente, gracias, Cristian. Y por otro lado, para que te hagan las preguntas directamente a ti, nos está escribiendo otra persona también. Helen, por favor, agradecemos que ese mail vaya ahí a Cristian, ¿ya? Y lo vamos canalizando por esa vía. Y por otro lado también, si me ayudas, Cristian, a compartir el enlace a la demo, a la inscripción de la demo de mañana, ¿ya? Para todas y todos quienes estén interesados en conocer más de Kimen, cómo se usa, cómo se implementa, ¿ya? Jaime, ahí quizás para complementar lo que estabas mencionando, y creo que lo hemos mencionado, pero quería volver a precisarlo, el hecho de poder gestionar los proyectos de aprendizaje, ir implementando esta metodología, ir incorporando la tecnología también dentro de nuestra planificación curricular y de nuestras experiencias que se van desarrollando en la escuela, en el instituto, en la universidad, requiere de un liderazgo muy fuerte del equipo directivo, ¿no? Efectivamente, las escuelas o las instituciones educativas del nivel que tengamos, ¿no? Puedan ir transitando hacia una escuela que realmente está respondiendo a las competencias del siglo XXI, es porque hay un equipo líder que apuesta por estas competencias del siglo XXI, ¿no? Que apuesta porque el egresado pueda realmente desarrollar esas capacidades, esas habilidades y pueda desenvolverse en la vida de manera más asertiva, de manera más productiva, ¿no? Entonces, ahí quería resaltar también el rol que tiene el líder, ¿no? El director, el equipo directivo, en poder gestionar la oportunidad para que el desarrollo docente que se dé en su institución educativa, la comunidad educativa comience también a aprender haciendo y comience también a colaborar, ¿no? O sea, lo que decía Katy, ¿no? O sea, implementar los proyectos implica un trabajo colaborativo, implica una dinámica en la escuela desde una mirada más de apuesta por las competencias del siglo XXI, ¿no? Entonces ahí, qué interesante si quizás en este espacio hay docentes que están motivados, pero que pueden comentar a sus directores que hay estas experiencias interesantes que ya se vienen dando, ¿no? O también, en el otro sentido, ¿no? Hay directores de carrera, hay jefes académicos, hay directores coordinadores de escuelas que están viendo que es posible que la escuela comience a ser una escuela, pues, del futuro, ¿no? Porque realmente ya hemos visto, no queremos seguir quedándonos en la escuela tradicional que estaba centrada en los libros y en las actividades pasivas, ¿no? Sino más bien en estos espacios de creatividad y de innovación, ¿no? Entonces, ahí es importante poder irradiar ese interés, ¿no? De poder llevar a nuestras escuelas hacia eso, ¿no? Vale, muchas gracias, Cristina. Y entonces yo quiero pedirle también a Katy que pueda hacer una reflexión final, quizás recomendándonos, ¿no? O aconsejando a estas instituciones educativas, a todas y todos quienes están acá y probablemente tienen dudas sobre cómo comenzar a implementar el ABP. ¿Cuál sería tu recomendación final, Catalina? Esperemos un segundo, mientras vamos compartiendo acá el enlace para que completen la encuesta, ¿ya? Antes de irse. Y para que también se inscriban, quienes estén interesados, a la demo de mañana. ¿Ya? Vamos a compartir ambos enlaces por acá para que no se vayan sin antes responder la encuesta. ¿Ya? Así que, Katy, bueno, te dejo las palabras finales y ya vamos cerrando la conversación. Ya. Bueno, lo que pudiera yo aportar, ¿cierto?, a esta pregunta, ¿cómo puede contribuir Kimen al desarrollo de los docentes? De gran manera. ¿Por qué? Así como, ¿cierto?, como la educación decimos nosotros que tiene que cambiar, el docente también tiene que cambiar. El docente tiene que prepararse para guiar a los estudiantes. Por lo tanto, como primera base, como primer lineamiento, los docentes, como decía Cristina, ¿cierto?, como este ABP, hay que trabajarlo en forma colaborativa.
y lamentablemente los docentes no están acostumbrados a trabajar en forma colaborativa, sino que están acostumbrados a trabajar como islas, el docente también tiene que prepararse. El docente también tiene que desarrollar sus habilidades del siglo XXI. ¿Por qué? Porque meramente se va a poder cambiar la educación con la mirada que nosotros, me incluyo, los docentes a veces tenemos. Y Gracias. Kimen, ¿cierto? Puede ser el aportador, es decir, si en un colegio, ¿cierto? Que quiera generar, ¿cierto? Dentro de su estrategia educativa Kimen, en primer lugar, ¿cierto? Tendrían que comenzar los docentes, conocer esta herramienta, para que después de buena forma, ¿cierto? Como decía Jaime, que es verdad que los estudiantes pueden simular solo, pero en la educación nadie se la puede solo, en el área educativa. Todos necesitan del otro. Entonces, por eso que los docentes tienen que estar bien preparados para acompañar, aunque los estudiantes puedan simular Kimen solo, el docente tiene que estar bien preparado para acompañar al estudiante y responder, ¿cierto?, a estos requerimientos, a estas grandes problemáticas que va dando el aprendizaje, para que el estudiante sea él quien pueda resolver estos problemas que le pone este gran proceso de aprendizaje. Eso serían resumidas Bueno, palabras. muchas gracias a ambas. Quiero agradecerles todo el espacio, toda la experiencia que nos han compartido, cómo nos han permitido llevar a la práctica, a situaciones súper concretas, herramientas y metodologías tan novedosas que también son disruptivas, ¿no? Porque vienen a transformar ese aula que ustedes mencionaron, como dijo Cristina, el aula que fue diseñada hace más de 100 años. Y cualquier metodología o herramienta que busque cambiar eso es disruptivo, porque es un proceso que está muy arraigado. Así que muchísimas gracias, Catalina y Cristina, por compartir esta experiencia, y queremos también agradecer a todas y todos quienes se han conectado. Tuvimos una linda concurrencia de distintos países. Y bueno, seguimos en contacto. Recuerden de que esta es parte de un ciclo de webinars, y viene otro webinar donde vamos a estar hablando de Serious Games con otra especialista en educación y especialista en Serious Games en particular. Así que vamos a estar encontrándonos en 2 semanas más, quienes todavía quieran seguir participando de este webinar, y esperamos que así sea, ¿ya? Así que muchísimas gracias, un abrazo y un aplauso también para las participantes, nuestras panelistas, y un cordial saludo, ¿ya? Gracias, nos vemos pronto, hasta luego. Adiós.